Hola a todos y bienvenidos a otra Deep Dive, donde nos sumergimos en las ideas más fascinantes. Hoy nos adentramos en El triunfo de la estupidez, Ah, sí. la obra de Jano García, Exactamente. un autor español que ha estado dando mucho de qué hablar. Un autor que ha causado revuelo. No. Sí, sí. Y es que Jano plantea una idea Sí. bastante inquietante. Inquietante, sin duda. La estupidez en su forma más pura ha triunfado en nuestra sociedad. Vivimos en la era de la mediocridad, donde la ignorancia se ha apoderado del discurso público. Bueno. Tú, como nuestro experto, ¿qué opinas? ¿Es tan drástica la visión de Jano? Bueno, el libro ciertamente no se anda con rodeos. Jano argumenta que la búsqueda de una igualdad absoluta, aunque bien intencionada, ha generado un efecto paradójico. Ajá. La dictadura de lo mediocre. Esa dictadura del mediocre. Una frase que impacta desde el título. Explícame cómo es que Jano conecta la búsqueda de la igualdad con este auge de la mediocridad. ¿No se supone que la igualdad es algo positivo? La clave está en cómo se entiende e implementa esa igualdad. Jano no está en contra de la igualdad de oportunidades o de la justicia social. Lo que critica es una igualdad artificial impuesta a la fuerza, que ignora las diferencias naturales en talentos y habilidades. Imagina un sistema donde se premia la mediocridad en lugar de la excelencia, donde el simple hecho de ser tiene más valor que el hacer o el destacar. Entiendo, es como si nivelar hacia abajo fuera la única opción. Y en ese escenario, quienes sobresalen, quienes se esfuerzan por ir más allá, se convierten en una especie de amenaza para el status quo. Exactamente. Es así como lo ve Jano. Para él, esta dictadura se alimenta de la comodidad de la masa que prefiere la uniformidad al esfuerzo de pensar críticamente. Y aquí es donde entra otro concepto potente del libro, la pandemia de la estupidez. Uf, esa frase me dejó pensando desde la primera vez que la leí. Claro. ¿A qué se refiere Jano con esta pandemia? ¿Es una simple metáfora o hay algo más detrás? Jano no utiliza la palabra pandemia a la ligera. Se refiere a la proliferación de la desinformación, a la falta de pensamiento crítico, a la incapacidad de discernir la verdad de la mentira, todo amplificado por las redes sociales y la velocidad con la que se consume información sin filtro. Es como si la estupidez hubiera vuelto viral, ¿no? Exacto. Y en ese entorno, cualquier idea, por más absurda que sea, puede propagarse con la misma facilidad que una verdad comprobada. Exactamente. Y aquí es donde la crítica de Jano a las élites se vuelve crucial. Él argumenta que las élites gubernamentales, los medios de comunicación y las grandes corporaciones no solo se benefician de esta pandemia, sino que en muchos casos la fomentan activamente. Un momento. Esa es una acusación muy fuerte. ¿Podrías desarrollar un poco más esa crítica a las élites? ¿Cómo es que, según Jano, contribuyen a esta pandemia de la estupidez? Bueno, tomemos por ejemplo los medios de comunicación. Jano argumenta que muchos medios en la búsqueda del clic fácil y la viralidad priorizan el sensacionalismo por encima del rigor periodístico. Simplifican temas complejos, distorsionan la realidad y alimentan la polarización, todo por obtener más audiencia. Y al final terminamos con una sociedad desinformada, más propensa a creer en titulares impactantes que en análisis profundos. Eso es a lo que se refiere Jano. Exactamente. Y esta dinámica se repite en otros ámbitos. Jano critica a ciertas élites políticas que en lugar de promover el debate informado y las soluciones a largo plazo, recurren a la demagogia y el populismo, alimentando los miedos y prejuicios de la gente para obtener réditos electorales. Entonces, si entiendo bien, para Jano, esta dictadura de lo mediocre no es solo un fenómeno social, sino que también tiene un componente político y económico muy fuerte. Así es. Y aquí es donde entra en juego otro concepto clave del libro, la contraposición entre la vulgaridad y la meritocracia. Jano argumenta que la vulgaridad, entendida como la superficialidad, la falta de refinamiento intelectual y la satisfacción con lo mediocre, se ha impuesto a la meritocracia, que valora el esfuerzo, la dedicación y la búsqueda de la excelencia. Pero espera, detente un momento. ¿Cómo define Jano la vulgaridad en este contexto? Porque la palabra en sí misma puede tener muchas interpretaciones. Jano la asocia a una especie de banalización de la cultura donde lo chabacano, lo fácil de digerir, lo que no requiere esfuerzo mental, se convierte en la norma. Es como si hubiéramos perdido el gusto por lo complejo, por lo que nos desafía a pensar. Ya veo. Es como si la cultura del fast food se hubiera extendido a todos los ámbitos de la vida, incluyendo el consumo de información y el debate público. Exacto. Y en ese entorno, la meritocracia, que implica esfuerzo, disciplina, sacrificio, queda relegada a un segundo plano. ¿Para qué esforzarse si lo mediocre es recompensado? Es una pregunta inquietante, sin duda. Y me lleva a pensar en el propio Jano, en su formación como economista y en sus experiencias viviendo en Londres, Chile y Nueva Zelanda. ¿Cómo crees que esos bagajes han influido en su visión del mundo y en la forma en que analiza este triunfo de la estupidez? Sin duda, la trayectoria de Jano ha sido clave para forjar su perspectiva.
Su formación como economista le ha dado las herramientas para analizar las estructuras sociales, los incentivos y las consecuencias de las políticas públicas. Y sus experiencias en países tan diversos le han permitido observar de cerca distintos modelos de desarrollo con sus aciertos y sus fracasos. Es como si hubiera tenido la oportunidad de comparar laboratorios sociales en tiempo real, viendo de cerca cómo funcionan las cosas en contextos muy diferentes. Eso seguramente le ha dado una visión más global y matizada del problema, ¿no crees? Totalmente. Hanno no habla desde la Torre de Marfil, sino desde la experiencia de haber vivido y trabajado en realidades muy distintas. Y eso se refleja en su análisis, que no se limita a la crítica teórica, sino que busca soluciones concretas y aplicables al mundo real. Y hablando de soluciones, creo que es importante detenernos aquí un momento para digerir todo lo que hemos conversado hasta ahora. Hemos explorado las ideas centrales de Hanno, la dictadura de lo mediocre, la pandemia de la estupidez, la contraposición entre la vulgaridad y la meritocracia. Y hemos empezado a vislumbrar cómo su propia trayectoria de vida ha influenciado su pensamiento. Pero la pregunta clave sigue en el aire. ¿Qué podemos hacer para combatir este triunfo de la estupidez? Hay esperanza. Hanno nos ofrece un camino a seguir. Esa es la pregunta del millón, y precisamente es lo que exploraremos en la siguiente parte de nuestro Deep Dive. Genial. Hanno no se queda solo en el diagnóstico, sino que nos ofrece herramientas para construir una alternativa, un camino para recuperar el valor del esfuerzo, la excelencia y el pensamiento crítico. Suena prometedor. No te pierdas la segunda parte de esta Deep Dive, donde seguiremos desgranando las ideas de Hanno García y exploraremos sus propuestas para enfrentar el triunfo de la estupidez. Te esperamos para continuar esta fascinante conversación. Retomando nuestra inversión en el triunfo de la estupidez, recordemos que Hanno García no se limita a pintar un panorama sombrío de la sociedad actual, sino que también nos invita a reflexionar sobre las posibles soluciones. Exacto, porque si nos quedamos solo con el diagnóstico, con esa sensación de que la dictadura de lo mediocre es invencible, caemos en la trampa de la resignación. Y Hanno precisamente busca lo contrario, despertarnos a hacernos conscientes del problema para que podamos actuar. Así es. Y para él, uno de los primeros pasos es comprender cómo opera esta dictadura en la práctica, cómo se manifiesta en nuestro día a día. Me parece crucial, porque a veces estos conceptos como dictadura de lo mediocre o pandemia de la estupidez pueden sonar un poco abstractos. Necesitamos aterrizarlos, ver cómo se traducen en situaciones concretas. Totalmente. Y Hanno nos ofrece varios ejemplos en su libro. Ajá. Uno de ellos es la crítica al sistema educativo actual, que en muchos casos, en lugar de fomentar el pensamiento crítico y la excelencia, se enfoca en la estandarización y la obtención de calificaciones, sin importar si hay un aprendizaje real. Es una crítica que se ha hecho muchas veces, pero Hanno la lleva un paso más allá. Él argumenta que este modelo educativo obsesionado con las métricas y los rankings termina reforzando la dictadura de lo mediocre, porque premia la conformidad y castiga a quienes se salen del molde. Exactamente. Se crea una especie de carrera de ratas donde el objetivo principal es obtener la mejor nota sin importar si se comprende realmente lo que se está estudiando. Y al final se forman individuos que son buenos para seguir instrucciones, pero no para pensar por sí mismos. Es como si se estuviera domesticando la inteligencia, ¿no? En lugar de estimularla, se la enjaula. Esa es una buena analogía. Y Hanno argumenta que este tipo de educación no solo perjudica a los individuos, sino que también tiene consecuencias negativas para la sociedad en su conjunto. Claro, porque si formamos a ciudadanos que no son capaces de pensar críticamente, que se conforman con la información superficial y que no cuestionan status quo, estamos creando las condiciones perfectas para que la dictadura de lo mediocre se perpetúe. Exactamente. Y esta dinámica se reproduce en otros ámbitos, como los medios de comunicación, donde a veces se prioriza el sensacionalismo y la generación de emociones fáciles por encima de la búsqueda de la verdad y el análisis riguroso. Y al final terminamos con una sociedad infoxicada, bombardeada por un torrente de información sin filtro, incapaz de distinguir lo verdadero de lo falso, lo importante de lo trivial. Así es. Y Hanno argumenta que las élites, en lugar de combatir esta pandemia de la estupidez, a menudo se benefician de ella. Piensa, por ejemplo, en los políticos que utilizan la demagogia y el populismo para manipular a la opinión pública. O en las grandes corporaciones que nos bombardean con publicidad engañosa, creando necesidades artificiales y fomentando el consumismo desenfrenado. Exactamente, Hanno nos invita a ser conscientes de estas dinámicas para que podamos empezar a romper con ellas. Y hablando de romper con estas dinámicas, pasemos a las soluciones que propone. Mencionaste en la primera parte la importancia del esfuerzo individual, la responsabilidad personal y una educación de calidad. ¿Podrías profundizar un poco más en estas propuestas? Claro, para Hanno el esfuerzo individual es clave para combatir la mediocridad. No se trata de negar las desigualdades sociales o de ignorar las dificultades que enfrentan muchas personas, sino de reivindicar el valor del trabajo, duro la dedicación y la perseverancia.
Es decir, no esperar que las cosas nos caigan del cielo, sino ponernos en acción, tomar las riendas de nuestras vidas y esforzarnos por alcanzar nuestros objetivos. Exactamente. Y esto va de la mano con la responsabilidad personal. Hanno nos invita a ser protagonistas de nuestras vidas, a no culpar a los demás por nuestros fracasos y asumir las consecuencias de nuestras decisiones. Es como decir, ok, el mundo no es perfecto, hay injusticias, hay obstáculos, pero yo no voy a quedarme de brazos cruzados. Voy a hacer lo que esté en mi mano para mejorar mi situación y la de los que me rodean. Precisamente. Y para Hanno la educación juega un papel fundamental en este proceso. No se trata solo de acumular conocimientos, sino de desarrollar el pensamiento crítico, la creatividad, la capacidad de análisis y la empatía. Es decir, formar a ciudadanos que no solo sean capaces de resolver problemas prácticos, sino que también tengan una visión ética del mundo y se comprometan con la construcción de una sociedad más justa y solidaria. Exactamente. Y para lograr esto, Hanno propone una reforma profunda al sistema educativo que vaya más allá de la simple transmisión de información y se enfoque en el desarrollo integral del individuo. Suena ambicioso sin duda, pero si realmente queremos combatir la dictadura de lo mediocre, parece que no hay otra opción que apostar por una educación de calidad que forme a ciudadanos libres, críticos y comprometidos. Así es. Y Hanno no se queda ahí. También nos invita a cuestionar el papel de las élites en la sociedad. Claro, porque como mencionamos antes, Hanno argumenta que muchas élites, en lugar de combatir la pandemia de la estupidez, se benefician de ella. Pero entonces, ¿qué propone hacer? Eliminar las élites. Sustituirlas por otras. No, Hanno no propone eliminar las élites, sino transformarlas. Él cree que las élites tienen una responsabilidad fundamental en la construcción de una sociedad mejor. Pero para ello necesitan un cambio de mentalidad. ¿Y en qué consistiría ese cambio de mentalidad? En primer lugar, las élites deben abandonar la arrogancia y la complacencia. Deben ser conscientes de que su posición privilegiada les otorga una gran responsabilidad y que no pueden utilizar su poder para beneficio propio o para perpetuar status quo. Es decir, deben ser ejemplos de ética de compromiso con el bien común y de búsqueda de la excelencia. Deben inspirar a la sociedad, no manipularla. Exactamente. Y para ello necesitan estar en contacto con la realidad, escuchar a la gente, comprender sus necesidades y trabajar para resolver los problemas reales que enfrenta la sociedad. Entonces, para Hanno, la solución no está en eliminar a las élites, sino en transformarlas, en convertirlas en verdaderos líderes que guíen a la sociedad hacia un futuro mejor. Así es. Y esto requiere un cambio profundo tanto en la mentalidad de las élites como en la forma en que la sociedad las percibe y se relaciona con ellas. Es un reto enorme, sin duda. Pero si realmente queremos combatir la dictadura de lo mediocre, parece que no hay atajos. Necesitamos trabajar en todos los frentes, a nivel individual, educativo, político, económico, cultural. Exactamente. La lucha contra la dictadura de lo mediocre es una tarea colectiva que requiere el compromiso de todos. Y hablando de un compromiso colectivo, creo que es un buen momento para hacer una pausa en nuestro Deep Dive. Hemos explorado las ideas centrales de Hanno García, hemos visto cómo se manifiesta la dictadura de lo mediocre en distintos ámbitos de la vida y hemos empezado a analizar sus propuestas para combatirla, pero todavía nos queda mucho por conversar. Así es. En la próxima parte de nuestro Deep Dive profundizaremos en las implicaciones del análisis de Hanno para nuestras vidas y exploraremos cómo podemos aplicar sus ideas en nuestro día a día para ser parte del cambio que queremos ver en el mundo. No te lo pierdas. Bienvenidos de nuevo a nuestra Deep Dive en el triunfo de la estupidez de Hanno García. De vuelta. Ya en las partes anteriores exploramos su crítica a la dictadura de lo mediocre y cómo se manifiesta en la sociedad. ¡Ajá! La educación e incluso en nosotros mismos. En todos los ámbitos. ¡No! Sí. Y vimos cómo esa dictadura se alimenta de la pandemia de estupidez. Esa proliferación de desinformación y falta de pensamiento crítico que nos rodea. Exacto, un panorama un poco desalentador. Sí, pero Hanno no nos deja a la deriva. No. Nos ofrece un camino, una serie de propuestas para hacerle frente a este panorama. Claro que sí. No. Y una de las ideas más poderosas que quizás a algunos les resulte sorprendente es la importancia de recuperar el valor del individuo. Interesante. El individuo. Pero no era que la búsqueda desmedida de la igualdad individual, sin considerar el bien común, era parte del problema. Claro, pero Hanno no está hablando de un individualismo egoísta, sino de un individuo responsable, consciente de su propio potencial y de su capacidad de impactar en el mundo. Un individuo que no espera que otros resuelvan los problemas, sino que se pone en acción. Es como si después de haber analizado los peligros de una igualdad mal entendida, Hanno nos dijera, ok, ahora que entendemos los riesgos, es hora de recuperar la fuerza del individuo, pero esta vez de forma consciente y responsable. No. Pues sí. Porque para Hanno solo a través del desarrollo individual del colectivo, de nuestras capacidades y talentos, podemos aspirar a construir una sociedad mejor. Me acuerdo. Pero,
¿Cómo se traduce eso en la práctica? ¿Cómo podemos como individuos empezar a combatir esta dictadura de lo mediocre en nuestra vida diaria? Jano nos da algunas pistas. En primer lugar, nos invita a ser más conscientes de la información que consumimos, aprender a filtrar, a cuestionar, a no dejarnos llevar por la superficialidad y el sensacionalismo. En la era de las redes sociales y la información constante, eso suena a un trabajo de tiempo completo. Lo es, pero es un esfuerzo necesario. Jano nos recuerda que no podemos ser ciudadanos responsables si nos dejamos manipular por la información. Tenemos que desarrollar nuestro propio criterio, nuestra propia brújula para navegar en este mar de datos y opiniones. Entonces, el primer paso es convertirnos en consumidores de información responsables. ¿Correcto? No. Sí. Y esto implica también ser más selectivos con las fuentes que consultamos. Buscar información de calidad, contrastar diferentes puntos de vista. Claro. Ya veo. No se trata de aislarnos en una burbuja, sino de ser más críticos y exigentes con la información que nos llega. Precisamente. Y junto con esto, Jano nos invita a cultivar el pensamiento crítico en todos los ámbitos de nuestra vida. Pensamiento crítico. Eso suena un poco abstracto. ¿Podrías darme un ejemplo concreto? Claro, pensamiento crítico es, por ejemplo, cuestionar las ideas preconcebidas, las opiniones generalizadas, incluso las nuestras propias. Es analizar los argumentos, identificar las falacias, buscar evidencias que respalden las afirmaciones. Es como si en lugar de aceptar pasivamente lo que nos dicen, nos convirtiéramos en pequeños detectives buscando pistas, analizando la evidencia, formando nuestras propias conclusiones. Sí, Isaac. No. Y esto aplica a todo, a la política, a la economía, a la ciencia, a la cultura. A todo. Incluso a nuestras relaciones personales. A todo. Entonces, el pensamiento crítico no es solo una herramienta intelectual, sino una forma de vida. Ajá. Una actitud ante el mundo. Exacto. ¿No? Y para Jano es fundamental para combatir la dictadura de lo mediocre. Porque si somos capaces de pensar por nosotros mismos, de cuestionar lo establecido, de no dejarnos llevar por la masa, seremos más difíciles de manipular. Claro. Me gusta ese esquedía. Es clave. No, ser más difíciles de manipular, más libres, más autónomos. Sin duda. Y junto con el pensamiento crítico, ¿qué otras herramientas nos ofrece Jano para combatir la mediocridad? Bueno, Jano también hace mucho hincapié en la importancia del esfuerzo individual y la búsqueda de la excelencia. Es decir, no conformarse con lo mínimo, sino aspirar a ser mejores en lo que hacemos, ya sea en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en nuestras relaciones personales. Correcto. No se trata de ser perfectos, sino de ponernos metas ambiciosas y trabajar duro para alcanzarlas y no tener miedo al fracaso, sino aprender de él y seguir adelante. Exactamente. Es como si Jano les dijera, no te conformes con ser parte del montón. Descubre tu potencial y lucha por desarrollarlo al máximo. Correcto. ¿No? Y esto nos lleva a otro punto clave, la importancia de la educación. Por supuesto. Claro, porque la educación es la base para desarrollar todas estas habilidades. El pensamiento crítico, la creatividad, la capacidad de análisis, la búsqueda de la excelencia. Sí. No. Exacto. Y Jano propone una reforma profunda del sistema educativo que vaya más allá de la simple transmisión de información y se enfoque en el desarrollo integral del individuo. Totalmente de acuerdo. Una educación que fomente la curiosidad, el pensamiento crítico, la creatividad, la empatía. Una educación que nos prepare para ser ciudadanos responsables, capaces de contribuir a la construcción de una sociedad mejor. Sin duda. No. Sí. Una educación que nos ayude a descubrir nuestro potencial y nos dé las herramientas para desarrollarlo al máximo. Exacto. Y en este punto me surge una duda. Si la dictadura de lo mediocre es tan poderosa, si está tan arraigada en nuestra sociedad, ¿realmente crees que es posible cambiar las cosas? ¿Tenemos alguna esperanza? Esa es la pregunta que nos deja Jano García y creo que la respuesta es sí. Tenemos esperanza, pero solo si decidimos actuar. Si cada uno de nosotros asume la responsabilidad de combatir la mediocridad en su propia vida, si nos esforzamos por ser mejores, por pensar críticamente, por buscar la excelencia, podremos empezar a construir un mundo diferente. Entonces, la clave está en la acción, en no resignarnos, en no dejar que la dictadura de lo mediocre nos arrebate nuestro potencial y nuestra capacidad de cambiar el mundo. Correcto. Muchas gracias por esta fascinante conversación. Con placer. Realmente hemos profundizado en las ideas de Jano García y su libro El triunfo de la estupidez. Nos ha dado mucho que pensar, pero sobre todo nos ha invitado a actuar. Sin duda. Y a ti que nos escuchas, te recordamos que puedes profundizar aún más en las ideas de Jano García escuchando el audiolibro completo de El triunfo de la estupidez. Exacto.
Puedes acceder a él de forma gratuita a través de una prueba de un mes en Audible. Encontrarás el enlace en el primer comentario debajo de este podcast. No te lo pierdas. Te invitamos a seguir explorando estas ideas y aplicarlas en tu propia vida. Recuerda, el cambio comienza por ti. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en esta Deep Dive. Hasta la próxima.